Nuestro invitado de hoy es abogado. Nació en la ciudad de León, formado en la Universidad de Guanajuato y con especialidad en filosofía política por la Universidad Panamericana. Ha dedicado su vida al servicio de México. En política, fue presidente nacional del Partido Acción Nacional. Asimismo, fue diputado federal, senador y estratega clave en la campaña presidencial de Manuel Cloutier. En el ámbito diplomático, representó a nuestro país como embajador ante la Santa Sede. En la administración pública, fungió como secretario particular del presidente Felipe Calderón y representante del gobierno de Guanajuato en la Ciudad de México. Actualmente, escribe en el periódico El Universal y forma parte del Consejo Consultivo de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac. Su liderazgo y compromiso destacan por su visión integral y su contribución al desarrollo político, académico y diplomático de México. Hoy con nosotros, Luis Felipe Bravo Mena. Muy querido Luis Felipe Bravo Mena, me da mucho gusto saludarte esta tarde y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Julio, pues muy buenas tardes. Me encuentro muy bien y muy bien de estar contigo charlando en tu programa. Muchas gracias, Luis Felipe. Pues realmente este programa me llena de ilusión. Es un programa al cual yo tenía desde hace tiempo en mis pendientes programarlo contigo, pedir tu colaboración, porque eres un hombre que realmente aprecio y admiro. Y lo voy a dividir en dos partes. El aprecio viene del trato cotidiano y constante que a lo largo de muchos años me has brindado. Y el aprecio, producto de lo anterior, viene de reconocerte como una persona extraordinaria, un ser humano congruente, un líder y político también congruente, que se ha dedicado a trabajar por México. Y esto me permite, desde luego, sentir este afecto por ti. Así que espero seas muy bienvenido, mi querido Luis Felipe. Gracias, Julio, y te agradezco mucho tus amables palabras, inmerecidas en muchos casos, pero pues te lo agradezco mucho de poder compartir contigo las reflexiones, los temas que sean de interés para tu público y para ti preguntarme. ¿Cómo no, Luis Felipe? Pues mira, realmente hay algo por lo que quiero comenzar. Desde tu formación académica en la Universidad de Guanajuato hasta tus estudios en filosofía política y social, yo quiero saber cómo consideras que tu preparación académica ha influido en tu enfoque y visión de la función pública y del servicio público, porque finalmente te has dedicado gran parte de tu vida a trabajar en estas lides. Mira, ocurre que yo agradezco mucho a Dios, fundamentalmente, que yo reconocí desde muy niño mi vocación política. Luego los chicos hoy se debaten en qué quieren ser en la vida, por dónde caminar. Es un proceso muy difícil para muchos chicos y chicas. Yo no tuve ese problema. Te digo que es una gracia que tuve, porque desde prácticamente niño sentí el interés por la política. De niño yo era una persona media rara, porque mientras mis compañeros andaban jugando, viendo caricaturas, yo leía periódicos y me interesaba mucho qué hacía el presidente de la República y qué decían los líderes mundiales. Ayudaba el entorno familiar porque en mi casa se leía periódicos nacionales y locales. Mi padre era un gran lector de prensa, estaba suscrito a periódicos de la Ciudad de México, nosotros estábamos en León, y por lo tanto, pues había material, y a mí me encantaba leer los periódicos, disfrutaba leer las columnas políticas de las crónicas parlamentarias de Trinidad Ferreira en Excelsior, en fin, yo disfrutaba mucho eso, entonces, me volteaban a ver en mi propia casa, y pues, a ti, ¿por qué está pasando? Yo lo sentí, no soy, mi familia no era de políticos, ¿eh? Ni tengo antecedentes políticos, yo soy totalmente silvestre, es decir, fue natural. Y cuando pasaban los candidatos por el León y había mítines de todos los partidos, yo iba de chiquillo y de adolescente. De manera que no tuve ese problema. Y yo desde el principio dije, voy a estudiar algo que me sirva para dedicarme a la política. Y entonces
consultando con mis maestros, oyendo sus consejos, yo terminé la preparatoria en el Colegio La Salle de León, y había un gran maestro ahí, un hermano lasallista, un gran mentor, un gran educador, que al terminar el curso de preparatoria me dijo: ¿y qué vas a hacer? Y yo le dije: pues yo quiero ser político. Me dijo: ¿cómo? Sí, bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es estudiar derecho. Y yo quería estudiar ciencias políticas aquí en la Ciudad de México, pero yo terminé la preparatoria en 1968. Pues el pleno 69, movimiento, claro. en 69, pues, todavía estaba muy el ambiente muy agitado. Y entonces el hermano me dijo: mira, estudie aquí en la Universidad de Guanajuato. La Escuela de Derecho de Guanajuato es una buena escuela de derecho. Hay juristas de primera, una gran tradición de juristas. Y de hecho, a mí me tocó un momento en el que la Escuela de Derecho de Guanajuato estaba, pues nada menos y nada más que el expresidente de la Corte, Euterio Guerrero, que era rector de la universidad, y había maestros de la universidad que habían sido maestros, que habían sido ministros y habían sido grandes juristas. Un filósofo de gran categoría como don Eugenio Trueba Olivares, que fue mi maestro de filosofía del derecho, en fin. O sea, yo me beneficié en la Universidad de Guanajuato de un ambiente de juristas muy serios que fueron grandes formadores para mí, cuando yo tenía claramente la orientación hacia dónde quería ir. Yo no quería ser abogado, quería ser un hombre que conociera las leyes para poder dedicarme a la política. Entonces así fue como me fui enrumbando y fui tomando el camino que finalmente me llevó pues a tareas de mayor envergadura. Déjame preguntarte algo, Luis Felipe, y me encanta la pasión con lo que lo platicas, y además que me recuerdes personajes guanajuatenses altamente reconocidos, con una trayectoria impresionante. Y déjame decirte algo, en 1969, en el año que yo nací justamente, por eso a mí cuando me platican de 1968, pues tengo que platicar con Ángel Verdugo, que es el que me platica lo más cercano al Claro. 68, desde un punto de vista muy peculiar. Pero cuando me platican del 68, el 69, oye Luis Felipe, en esos tiempos el Partido Acción Nacional tenía todo cuesta arriba, o sea, no era algo que por el que naturalmente alguien que quiere dedicarse a la política pensando en que va a tener un camino exitoso en esa política, ¿qué te llevó a optar por un partido que no era el partido en el poder? O sea, cuando tú estás estudiando, supongo que te gradúas, si me es que empiezas en el 69, pues terminas en el 73, 74. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no decidir por un partido pues, que estaba en el poder? Sí, es una pregunta bien interesante. ¿Por qué? Mira, seguramente hay que tomar nota del ambiente cultural político de la ciudad de León. Claro. León es una ciudad tradicionalmente con una cultura política de oposición. Había una larga tradición de luchas de ciudadanos contra el poder autoritario del régimen postrevolucionario. Entonces, en la ciudad de León había un ambiente de resistencia al régimen. Y aunque yo no tenía familiares políticos, sí tenía tíos que estaban muy cerca de algunos que estaban participando en política. Concretamente, un hermano de mi mamá que era socio de una empresa en la que había líderes del PAN. Y entonces, claro, la cultura familiar, la cultura local y todo me va llevando a simpatizar con Acción Nacional. Y asistía yo a los mítines cuando iban los candidatos y había campañas, iba yo a las plazas a escucharlos. Y a mí me gustó desde el principio el PAN. Cuando yo voy a la Universidad de Guanajuato, yo ya voy afiliado al PAN. Yo me afilié al juvenil del PAN en 1969, concretamente, a un grupo juvenil que era muy activo y muy divertido. Militar en el juvenil del PAN era algo verdaderamente divertido. Y yo les dije a compañeros míos de la prepa que eran hijos de dirigentes del PAN, les decía: oigan, yo quiero ser del PAN. Dijo: vente a las juntas del juvenil. Y a partir de entonces comencé. Entonces llegamos ya a la universidad, varios del juvenil del PAN que habíamos terminado la preparatoria e íbamos a estudiar a Guanajuato. Entonces, ya desde ahí iba yo caminando en la ruta de militancia dentro del PAN. Y aunque había maestros, la Universidad de Guanajuato estaba poblada de grandes dirigentes del PRI.
y nos hacían mucho la lucha porque en los concursos de oratoria yo ganaba, en fin, entonces, bueno, pues mejor hay que traérnoslo para acá. Y entonces, hubo maestros que nos hicieron el intento de que nos pasáramos al PRI, pero pues a mí nunca me atrajo el PRI. Y entonces yo seguí en el PAN y así caminé hasta el día de hoy. En aquellos tiempos había dejado su mandato, creo yo, anteriormente, el gobernador Torres Landa. O sea, ya había terminado cuando tú inicias, si mal no recuerdo, el gobernador Torres Landa, pues habrá estado prácticamente por ahí un poquito antes del 69, habrá terminado su mandato para gobernador. Terminó antes. El gobernador Torres Landa, si no mal recuerdo, terminó en el 73, digo en O el sea, 67, no, sí, en el 67, 67. Sí, 2 años y antes de que tú entraras. ya era gobernador don Manuel M. Moreno, al que tuve oportunidad de interactuar una o dos veces, porque estando en la universidad, como es natural y te puedes imaginar, pues me metí a la grilla de la sociedad de alumnos y a la directiva, etcétera. Todo eso era para mi alimento en toda esta ruta que en la vida yo había decidido seguir. Estaba Manuel Moreno, después vino el gobernador Ducón. Claro, claro, sí, el gobernador Ducoin, ya yo cuando tenía uso de razón, ya viviendo en Irapuato en 1974, yo, me habían llevado a la Ciudad de México de Irapuato, ya obviamente el primer gobernador del que yo tuve uso de razón, o sea, en preescolar, en primaria, pues ya era el gobernador Ducoin. Pero, Luis Felipe, hay un tema que me llama mucho la atención, porque según yo recuerdo, dentro de tu experiencia política, tienes que ver en algo con Manuel Cloutier. Según yo, ya muchos Sí, años después, tú llegas a ser incluso parte de su equipo asesor. No recuerdo si es el cargo correctamente, si lo estoy diciendo correctamente, pero sí formas parte de un equipo muy cercano al entonces candidato, ya en su momento, Manuel Cloutier. sí, exactamente. Mira, dando la secuencia de lo que he dicho anteriormente, cuando yo termino ya la carrera, de inmediato pongo a la mirada en venirme a la Ciudad de México, porque para, como yo había tenido la intención de venirme a estudiar acá ciencias políticas, yo traía pendiente el redondear mi formación académica en esa materia, en ese ámbito. Y entonces me salió una oportunidad de trabajo en el Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Empresarial estaba creando en ese momento y fortaleciendo sus institutos de estudio. Estaba el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que se dedicaba al estudio de la economía para asesorar a los organismos empresariales, y estaba formándose en ese momento el Centro de Estudios Sociales del Consejo Coordinador Empresarial, para estudiar justamente pues la situación social y política del país. Estaba comenzando a formarse y estaba yo, habiendo terminado la carrera, comencé a trabajar en la Asociación de Industriales del Estado de Guanajuato. Y en una ocasión visita León, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y tuve oportunidad de platicar con él y me comentó, oiga, estamos abriendo un centro de estudios sociales, vénganos a ver. Y entonces yo vine a la Ciudad de México, me entrevistó el presidente del consejo, que entonces era Sánchez Mejorada, Ujú. y el director del Consejo Coordinador Empresarial, que era Francisco Calderón, padre del caricaturista famoso de Sí, de Reforma, Paco Calderón. de Paco Calderón, gran amigo. ¿Cómo Me no? entrevista Paco Calderón y me dice, se queda. Después, inmediatamente me dijo, se queda. Y ya que entré yo al Centro de Estudios Sociales del Consejo Económico Empresarial, y ahí, como te puedes imaginar, pues si nuestra tarea era dar los briefings de la situación política, de la evolución de la situación, etcétera, pues teníamos mucho contacto con los presidentes. Y uno de ellos, después de Sánchez Mejorada, vino otro presidente, creo que fue Prudencio López, y inmediatamente después vino Manuel Cloutier, que venía de ser presidente de la Coparmex. De la Y cual tú fuiste director de análisis político en algún momento. también en Coparmex, luego me invitaron a ser el director de análisis político de Coparmex, pero ya desde el Consejo Coordinador, la relación con Manuel se hizo algo más que una relación profesional de jefe colaborador.
como le tocaron momentos muy tensos de la relación del sector privado con el gobierno, acuerda de todo aquello, de la tensa relación que venía de Echeverría, que luego se aminora un poco con los primeros años de López Portillo, pero luego con López Portillo vuelve a tensarse mucho la relación. Bueno, esos son los momentos en los que a mí me toca interactuar con Manuel. Y entonces, pues nos hicimos amigos, más que ser una relación de trabajo. Nos hicimos muy amigos, de manera que cuando él termina su presidencia en el CCE, venía a México y me hablaba, oye, voy ahí, nos podemos comer juntos para que me platiques cómo está la cosa, etcétera. Y ya empezamos a tener esa relación hasta que un día me dice, oye, ya decidí entrar en política. Él no era partidario de militar en partidos. Él creía mucho más en la fuerza de las instituciones sociales independientes, de los organismos autónomos, de la red social, más que la de los partidos. Se comprende porque entonces olvídate de que había transición democrática ni nada, o sea, realmente esa vía era una vía inexistente. Inexistente. Y entonces a mí me llamó mucho la atención porque él sabía, por supuesto, que yo era del PAN. Me dijo, ya decidí entrar en política y voy a entrar al PAN. Ya revisé todos los estatutos y doctrina de los partidos y me convence más el PAN. De alguna manera es lo que yo pienso, en lo que el PAN sostiene, de manera es que me voy a afiliar al PAN. Pero quiero que me ayudes porque tengo pensado lanzarme de candidato a gobernador en Sinaloa. Y como sabes, yo soy agricultor y para que haya fruto primero hay que sembrar. Entonces, acompáñame a la precampaña, ayúdame a organizar una serie de eventos en Sinaloa para ir calentando el ambiente, ir sembrando, preparando la tierra, ¿no? Y así lo hicimos. Yo me fui a Sinaloa, cosa de 15 días, y él ya había organizado una serie de eventos, conferencias, con clubes sociales, cámaras empresariales, organismos de agricultores, etcétera, en donde platicábamos de la necesidad de que el país diera un paso a la democracia. Porque para Manuel, que era muy práctico, decía, el problema de México no es un problema económico, el problema de México es un problema político. No es posible que el país cambie de rumbo radicalmente de la noche a la mañana, dependiendo del humor con el que se levante el presidente. Mira, tenía visión holística. Esto volvió ¿No? a pasar en algunos casos. Claro. Bueno, ya venía de la experiencia de la expropiación bancaria y era lo que él decía, a ver, ¿cómo es posible que un señor decrete la expropiación de los bancos y no haya quien lo detenga? Ni el Congreso, ni la Corte, todo el mundo se para a aplaudir y la sociedad protesta y no sucede nada. O sea, el problema de México es un problema político. Y el problema político de México se llama democracia. Y entonces ya me dediqué, le voy a entregar las empresas a mis hijos y yo ya me voy a meter a la política. ¿Me acompañas? Claro que sí, Manuel. Pues ahora sí que estamos, o sea que ve cómo se van concatenando las cosas naturalmente. Y entonces Manuel va de candidato a gobernador, hace una gran campaña, por supuesto, gran fraude también, y se levantó un movimiento de resistencia civil que se conectó con el de resistencia de Chihuahua y de Durango en esos años. Okay. Lo que estaba pasando en el país ya en ese momento es que había una rebelión en la provincia. Esto es algo que desde la Ciudad de México los politólogos chilangos no lo ven. Los politólogos de los centros de estudios de la Ciudad de México no ven eso. Yo ya lo escribí en mi libro sobre la historia del PAN. Pero en México, del año 93 al año 88, hubo una rebelión cívica en la provincia mexicana, una rebelión cívica que se manifestó en los procesos electorales. Era una rebelión contra el sistema. Tú analizas la historia de las elecciones de esos periodos, de esos años, y es todo un levantamiento cívico que el PAN encausó. El cauce para ello fue el PAN, porque estos líderes, que eran líderes de nueva generación, no eran los viejos líderes del PAN, era la nueva generación de liderazgos cívicos a los que el PAN les ofrece una plataforma. Y entonces se levanta un movimiento, de tal manera que Manuel encarna mucho eso en su campaña de Sinaloa y luego en la presidencial en el 88. Y entonces cuando yo me convierto como amigo y compañero de Manuel en su asesor de la campaña presidencial del 88. Y así fuimos a la campaña. Perdón, me alargué mucho. No, me encanta, está perfecto. Y además la pasión con lo que lo cuentas, a todos nos va a gustar, así que está padrísimo. Yo preguntarte, Luis Felipe,
Ese año 1988 y esa campaña presidencial de Manuel Cloutier, sin lugar a dudas, en mi reflexión, es un parteaguas para el país y es el antecedente de muchas cosas que sucederían en muy corto tiempo después, aunque se diga que hasta el año 2000 se logró el cambio de un presidente de la República por acción nacional, tal, pero estamos hablando de 1988 al año 2000 y en el Inter, una serie de sucesos que nos llevan a Guanajuato con la entrada de la gubernatura de Carlos Medina Plasencia, donde Así ya es, también hay un bastión ahí muy importante que por primera vez, con la entrada del ingeniero Medina Plasencia, pues hay un parteaguas también en esa región del país. así es. Es que el 88, Julio, y amigos que nos escuchan, fue el quiebre del sistema ya. O sea, ya la elección del 88 reflejó que el propio grupo en el poder estaba ya agotado y dividido. Acuérdate que surge la corriente democrática encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y por otro lado el PAN, que venía recogiendo esta rebelión cívica de la provincia en una estrategia que nosotros le denominamos de la periferia al centro, y en la elección del 88 conjugó esa convergencia de dos fuerzas, la ruptura del PRI y la avalancha cívica democrática que traía el PAN. Y la elección del 88 el sistema se quebró. Cuando se dice que el sistema se cayó, más que porque las computadoras se hayan parado, realmente esa aparición de Manuel Cloutier, del ingeniero Cárdenas y de doña Rosario Ibarra en las puertas de gobernación, es un momento clave en la historia de esto. La refleja perfectamente y a partir de entonces el propio régimen sabe que esto ya no puede seguir así y que para restabilizar la situación hay necesidad. El régimen lo que estaba pensando al principio era en una liberalización, no en una transición democrática, pero una vez encauzado el asunto fue empujándose y por eso tardó tanto a que se convirtiera en una transición democrática que culmina, digamos, en el 2000, pero cuyo momento ya clave de la terminación del estira y afloja fue el 97, la última negociación para que se democratizara el sistema electoral. Se crean los organismos electorales plenamente autónomos, los tribunales electorales, el sistema electoral plena que nos garantizara elecciones libres. Todo eso nos lleva 12 años en una tarea permanente de estira y afloja, hasta que llegamos al 97, cuando por primera vez tenemos elecciones ya que podremos llamar plenamente democráticas, y claro, el resultado es que el gobierno y el presidente pierde la mayoría en el Congreso en el 97, y era el preámbulo de lo que iba a suceder en el 2000, finalmente con Vicente Fox. Pero tú mencionaste el caso de Medina. ¿Por qué? Porque si tú analizas también esos años, vas a ver que hay muchas cosas inéditas en la historia de la política del país. Con lo cual se cumple lo que el gran teórico de las transiciones democráticas, Juan Lintz, dice: en las transiciones democráticas lo irregular es lo regular. Es decir, como el sistema ya no está funcionando, hay que estar resolviendo los problemas políticos y estabilizar la situación paso a paso. Y Guanajuato es el primer gran momento. Perdón, hay uno antes, que es el de Rufo en Baja California. Claro, sí, claro, claro. Esa es la primera llamada de que las cosas Sí, don comenzaron a Ernesto girar. Rufo sacude esa región del país, Así claro. es. Ujú. Y se le reconoce y no hay manera de que se la roben. Cuando en Baja California se habían robado las elecciones para gobernador muchas veces. El PAN había ganado Baja California desde el 52, pero claro, se imponía el fraude, la represión, con ejército, con bayoneta en mano. Son cosas que no se conocen mucho en la historia de México, pero esto es real. Hay libros escritos, fotografías, testimonios. Pero entonces ya en el 89 se reconoce la victoria de Rufo. Inmediatamente después viene lo de Guanajuato y entonces se abre la avalancha, porque entonces ya todo el mundo vio Que sí que se podía. había posibilidades. Claro. Y viene ya el proceso que sigue hasta el 88, 2000, y ya la plenitud de la transición democrática. En este Inter 1988, lo de Manuel Cloutier, todo este tema que ya conocemos, que sería padrísimo hablar de él, pero no nos da tiempo.
Y ahora, ya, si tú me lo permites, en otro momento hacemos, incluso con otros amigos aquí, una chorchita para platicar de ello. Claro. Pero la realidad de las cosas, de 1991 al 94 eres diputado federal por primera vez y luego de 94 al 99 eres legislador, también senador de la República. Y esto te lleva, es lo que te catapulta de alguna manera a ser presidente de Acción Nacional para 99-2005. Pues se conjuga todo porque efectivamente yo soy diputado en la legislatura del 91-93. Es una legislatura también muy importante porque hubo grandes reformas que modernizaron el sistema y la legislación mexicana. Se resolvieron muchos temas históricos que estaban ahí atorados y finalmente fluyeron. Y en el 94 eh, me lanzo para senador y llego al Senado de la República. Y estando ahí, los compañeros y diversos amigos del partido me dicen, oye, pues ya viene la elección de presidente del partido, ¿por qué no te lanzas? Etcétera. En ese momento el presidente era Felipe Calderón, el presidente del partido. Él dijo, no, yo no voy a mover un dedo hasta que Felipe indique si tiene intención de reelegirse o no. Creo que hay que dar oportunidad que el presidente que esté en funciones opte por la reelección y no hacer ruido, porque además yo era miembro de su comité. Entonces hasta que Felipe no dé señal, fui a hablar con Felipe y me dijo, no he tomado la decisión, pero a la hora que la tome, al primero que le aviso es a ti. Y así fue. Estábamos en una sesión en la Cámara, por cierto, de estas sesiones maratónicas que terminaban a las 3 de la mañana. Y a media, o sea, ya anoche bastante me avisaron que me buscaba el presidente del partido y me dijo, oye, Luis Felipe, ya tomé la decisión, no voy, definitivamente no voy a optar por la reelección. Entonces yo de inmediato, pero más llegué otra vez a mi escaño allí en el Senado de Jicotenca. Les digo a todos los que me habían estado invitando a que me lanzara, dijo, oigan, pues vamos, Ya ya hay humo empezamos. blanco, claro. Ahí mismo nos dimos un café y empezamos a hacer el comité de campaña y comenzó. Para entonces hay que comentar con el público, las elecciones para presidente del partido no eran como hoy, que se convocaba a todos los militantes, sino era una elección indirecta. El Consejo Nacional, que era electo por los militantes, por la base de los militantes, el Consejo Nacional elegía al presidente. Entonces realmente las campañas eran unas campañas eh, pues muy intensas, pero no tan agotadoras como tener que ir a toda la República a todas horas para hablar con todo el mundo, sino ir a hablar con los consejeros, etcétera. Finalmente ganó la elección y estoy a partir de 1999 en la presidencia del partido. En los preludios de la elección presidencial del No, 2000, no, yo te ya recuerdo Vicente, perfecto. Claro. ya Vicente venía con la campaña adelantada, porque Vicente preparó su proyecto político con 6 años de anticipación. Y bueno, pues ahí nos tocó ensamblar ese proyecto con el proyecto del PAN y seguir hacia adelante. A mí yo te recuerdo perfecto el día del registro de Vicente Fox, candidato a la presidencia de la República por Acción Nacional, entre el Estadio Azul y la Plaza de Toros, ahí en un evento donde se hace públicamente. Te recuerdo, ahí nos encontramos tú y yo. Yo lo tengo, créeme Sí, que fotográficamente registrado en el momento que nos saludamos. Me dio mucho gusto. Yo creo que ahí se marcaba una etapa nueva de México y una serie de cosas, pues la llegada de un presidente por parte de Acción Nacional, un PRI que se pensaba que nunca se podría ir, finalmente se iba, la promesa de Vicente Fox de sacar al PRI de los Pinos, pues fue un eje y una narrativa de campaña que contribuyó mucho para el triunfo, además de muchas otras cosas, desde luego. Pero también recordar cuando te toca otra tarea bien importante en tu vida, Luis Felipe, y creo yo, no quiero hablar por ti, pero creo yo que sí fue significativo en tu persona, el que te nombraron embajador de México ante la Santa Sede en el Vaticano. O sea, yo creo que para alguien con la formación como la tuya, siendo una persona profundamente religiosa, pero además congruente, o sea, comprometido, pues yo creo que sí representó una gran experiencia, ¿no? Sobre todo con el Estado Vaticano, en donde la relación de México, pues no había sido histórica, era una relación joven también. así es. Sí, cuando yo terminé ya la presidencia del partido, en la última ocasión en la que estuve con Vicente, me preguntó, ¿qué vas a hacer después?
Y le dije, no sé, dame unos días, porque yo tengo que poner mis ideas y mi proyecto de vida en orden. Yo siendo presidente del partido, públicamente, en mi campaña por la reelección, prometí a los compañeros del partido que no utilizaría la presidencia del partido para colocarme en un puesto público, que no aceptaría ni candidatura a nada, ni a regidor, vaya, desde la presidencia del partido. La presidencia del partido era para dirigir al partido, y cuando tú involucras una pretensión personal legítima, válida, no es ilegal, pero cuando tú involucras desde la presidencia del partido una ambición legítima para tener un puesto público, sometes tarde que temprano la dirección del partido a tu interés personal. Entonces eso fue el punto con el que yo sostuve mi campaña de reelección, porque se venía la elección presidencial. Y entonces le di garantías a la militancia de que la presidencia del partido estaría al servicio del partido y no de mi proyecto personal. Entonces yo quemé naves. Yo, después de la presidencia del partido, quemé todas las naves respecto a cualquier posición política. Y necesitaba poner orden en mi proyecto de vida. Me tomé unos días y, entre paréntesis, nadie me lo cree, pero es absolutamente cierto, me fui a un monasterio porque amigos políticos de Europa me habían aconsejado que hiciera eso. En Europa eso se usa mucho, no, aquí suena muy raro porque tenemos una cultura política muy primaria en eso, pero la gente cuando quiere tener un rato de descanso, pues algunos se van al mar, otros se van a una meditación budista o lo que sea. Bueno, los monasterios benedictinos son un gran espacio para poner en orden tu alma, tu corazón y tu pensamiento. Están diseñados para eso. Cuando San Benito que creó la orden, en la regla pone que siempre debe haber en los monasterios, debe haber un área para almas en búsqueda de paz. Oh, mira. Por eso en la historia lees que el rey tal o que el tal general o que tal persona claro. se fue al convento. No es que se hicieran monjes, iban a eso. A un retiro. A ponerse en paz. Entonces, eso los amigos europeos de los partidos políticos de nuestra familia política en Europa, cuando yo iba a terminar, me dijeron, ¿qué vas a hacer? Dije, no sé, tengo que pensarlo. Y varios de ellos me dijeron, vente a un monasterio benedictino. Tómate unos días, enciérrate, ponte en paz. No es que te hagas monje, ahí son hospederías. Y eso hice, me fui a Santo Domingo de Silos, en España, y estuve ahí unos días, puse mis pensamientos en orden, mi proyecto de vida lo reorienté y me regresé. Y entonces, en eso me llama Vicente. Y me dice, ¿ya ha terminado tu reflexión? Le dije, sí, ya estoy listo, vente, vamos a platicar. Y entonces ya me recibió en Los Pinos y me dice, oye, pues tengo una propuesta. ¿Qué te parece el que te nombre embajador ante la Santa Sede? Oye, le dije, pues pues me parece perfecto, me parece que se alinea con lo que estoy pensando. Mi diseño era precisamente dar un espacio a trabajo político, pero fuera de los partidos. Y entonces dijo, esto cabe perfectamente en el diseño. Además, bueno, pues es una posición que te permite no solamente entrar en una experiencia absolutamente novedosa, sino un mundo cultural y artístico de primera. Excepcional, claro. Y le dije, ya, y hasta me dijo, ¿y no lo quieres pensar? No, ya, si de ahí vengo de estarlo pensando. ¿No le quieres avisar a Tere, tu esposa? No, estoy seguro que va a decir que sí. Entonces ya me dijo, ok, da tus instrucciones. Y así pasó. Entonces ya fui a dar a Roma como embajador. Entrando de lleno a tu pregunta, esta experiencia fue extraordinaria porque, como bien dices, yo llego después de que México había tenido la apertura de relaciones diplomáticas hacía pocos años. Era una relación muy nueva y que todavía ni siquiera se sabía bien qué podía rendir benéficamente para ambas partes esa relación. De manera que había mucho por hacer y mucho que descubrir en esa relación. Y ese fue fundamentalmente el objetivo que yo me propuse, que pasáramos ya de que el Estado mexicano entendiera que la relación con la Santa Sede era una relación de orden político, de gran altura, y con gran
proyección para temas que al interés de México podía ser favorable y qué podía hacerse en esa línea de acción. De manera que fuimos caminando poco a poco en ir descubriendo esos temas ahí en la relación. Me tocó como Papa Benedicto XVI, que no tenía la torbellina actividad de un Juan Pablo II, y al contrario, fue un momento en el que la Santa Sede entró en un periodo un poco más pausado, más de reflexión profunda, pero con todo la inercia que había dejado Juan Pablo II. De manera es que, y además con algo muy bueno para México, porque como Juan Pablo II amaba a México, digamos, la mexicanofilia en, en el Vaticano que había era mucha. De manera que tú decías México y se abrían las puertas. Encantados abrían las puertas para platicar, para ver qué se podía hacer, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, los embajadores también fueron buenos. Digamos que los primeros embajadores le dieron la solidez a una relación que se veía como muy riesgosa para el Estado laico mexicano y que se vio que era perfectamente compatible, como lo tienen todas las naciones, que era una cosa verdaderamente arcaica pensar que eso lastimaba el laicismo de los estados. Claro, el Estado de Derecho y toda No, la relación además, política. estados que ni siquiera son de cultura católica, estados musulmanes, estados Claro. de todo tipo tienen embajadas. De manera es que eso fue dando una base que ahora teníamos que dar el segundo paso. Y así fue, comenzamos a trabajar en tema de migración, por ejemplo, Santa Sede y México, o México y Santa Sede, tienen un gran interés en el tema de la migración. Entonces tuvimos una gran comunicación con la Comisión de Migrantes. En materia cultural también. En fin, fuimos haciendo tareas en esa materia que le dieron paso a un nuevo nivel en la relación. Hicimos coloquios entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y las academias del Vaticano para temas de estudio que nos interesaban ambas partes. Y entonces fue una experiencia maravillosa, porque además, más allá de la tarea política diplomática, me tocó de compañero y colega allá en Roma, al que era embajador de México ante la República, nada menos y nada más que Rafael Tovar y de Teresa. Claro. Que se convirtió en mi maestro y al que le agradezco infinitamente y no sabes cuánto lamento que ya no esté con nosotros, porque desde el primer día me llamó Luis Felipe, qué bueno, bienvenido, lo que yo te pueda ayudar y servir, etcétera. Sé que te gusta el arte, sé que te gusta la música, sé que te gusta la cultura, cuenta conmigo, si algo sé de eso soy yo, llevo aquí ya 5 años, de manera es que te puedo dar todas las orientaciones que quieras. Y entonces fuimos grandes compañeros y la verdad es que hasta en esa orden de cosas, pues fue una experiencia maravillosa, porque bueno, de suyo ya estar en Roma, claro, es un curso. Claro, sí, es un curso de historia, es un curso propedéutico permanente, claro. Pero teniendo a alguien que te guíe y te diga, oye, ve a ver esto vale la pena por esto y esto y esto y esto, este significado. Incluso me dijo, tú como estás embajador en el Vaticano, creo que te convendrá conocer los lugares en donde la historia del papado ha tenido momentos estelares. Entonces tienes que ir aquí, tienes que ir allá, tienes que conocer eso. No, hombre, fue maravilloso. Entonces, bueno, por todas esas razones, esa experiencia fue extraordinaria. Y quedaron sembradas cosas que hoy día sobreviven. Por ejemplo, inauguramos lo que se llama la muestra de México, Navidad Mexicana en el Vaticano. Porque una de las cosas que yo me preguntaba, perdón si me estoy alargando. No, dale. ¿Qué podemos traer de cultura aquí, de México al Vaticano? A ver, vamos a ver. Al Papa le llevaban todos los países grandes conciertos. Alemania le llevaba la Filarmónica de Berlín, los chinos un día le llevaron un concierto con la Filarmónica de Pekín, en fin, todos llevaban grandes espectáculos. Yo cuando intenté llevar algo así grandote, pensé en el ballet folclórico de Amalia Hernández, y a la hora que me dijeron que costaba 20 millones, dije, no, pues hasta aquí llegué, porque hay que mover mucha gente, hay que los vuelos, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y entonces encontramos que bueno, si México tiene algo muy propio, es este conjunto de artesanías, canciones, del ambiente navideño, que casa muy bien pues con la propia cultura del Vaticano. Entonces vamos a hacer la Navidad mexicana en el Vaticano. A la fecha se celebra cada año, ¿eh?
Y van los estados a la muestra anual a presentar sus artesanías, sus culturas, su manera de vivir la Navidad en las diversas entidades federativas. Eso quedó sembrado desde el tiempo en el que tuve yo el honor de ser el embajador allá. Fíjate, Luis Felipe, cómo son las cosas. Y yo tengo una pregunta. Estás obviamente en la Santa Sede del 2005 al 2008, pero luego pues viene el cambio de gobierno en México, obviamente, termina el presidente Vicente Fox, entra el presidente Felipe Calderón y te invita a ser, si mal no recuerdo, su secretario particular. Acá entre nos, no era lo mismo ser embajador en el Vaticano que secretario particular del presidente. Platícame un poco, nos quedan 4 o 5 minutos. Platícame qué pasó ahí, por qué. Digo, yo siempre dije, mi querido Luis Felipe, haces mucha falta en el Vaticano. No, no que en la secretaría particular no, pero ¿qué Mira, cosa? ¿Qué fue lo que pasó? pues lo que pasó fue que murió Juan Camilo Muriño, Mm, del accidente. claro, 4 de noviembre. La noche en la que murió, en la noche del accidente en el que falleció Juan Camilo, me llamó el presidente. Digo en la noche porque para mí era la 1 de la mañana, aquí eran como las 7 de la noche. Entró la llamada del Estado Mayor, le va a hablar el presidente. Y ya, me dijo, Tocayo, voy a necesitar que te vengas. Acaba de pasar esto, no sé si ya lo sepas. Yo me había enterado porque me habían hablado de la Secretaría de Comunicaciones, en donde tenía yo amigos y me dijeron, oye, acaba de pasar esto, para que estés al tanto, ¿eh? Pero entonces ya estaba yo enterado y cuando Felipe me dijo esto, le dije, sí, ya estoy enterado. Bueno, me dijo, como verás, voy a necesitar de rehacer el equipo Mm, y te voy a necesitar acá. ok. Bueno, pues yo estoy a tus órdenes. Quizá en otro momento y en otras circunstancias yo le hubiera dicho, oye, no, Felipe, déjame acá, Sí, claro, claro. Pero estamos no, bajo esta desarrollando una tarea, circunstancia, pues. etcétera. Pero además de que a un presidente nunca se le dice no cuando te invita a algo, entonces, menos en esos momentos, ¿no? Entonces, ya vine y me dijo, no sé exactamente en qué posición te necesito porque estoy rearmando, pero te aviso más adelante. Y en efecto me avisó más adelante, ya pensé quién va a gobernación y quiero invitarte a que te vengas a la particular. Y dije, pues si ahí crees que te pueda yo servir, ahí estamos adelante. Y entonces ya estuve yo acá y como secretario particular, un periodo relativamente corto, porque yo llego en noviembre del 8 y luego me vuelven a hacer el gusanito de irme a las campañas. Y busqué irme de candidato y fui candidato a gobernador del Estado de Yo México soy en de el, México. en el 11 y entonces dejé la particular para venirme a una campaña desastrosa como fue la campaña del 11. Bueno, bueno, coyunturas también Sí, complejas. claro, ya hay que saberlas tomar así y seguir adelante. No, bueno, además también, digo, el no haberlo hecho nunca habría sabido si era viable, no era viable o qué hubiese pasado, ¿no? El hubiera no existe, vamos, Claro, claro. ¿no? Además, yo había sido candidato a gobernador del Estado de México en el 93 y Sí, había por sido una supuesto. campaña preciosa, hermosa, de movimiento cívico realmente. La del 11 era otro México, era otro Bueno, será mundo. otra coyuntura Y fue un también. error, debo reconocerlo, y aquí el público, fue un error de mi parte, porque yo cuando regreso de Italia, eh, México ya era otro. Y la Sí, política ya era otra. Yo ya había conocido y había hecho política de una manera como ya en México no se estaba haciendo. Ese cambio que algún día hemos de platicar, cómo se transformó la manera de hacer política en México, para mal, no para bien, ya cuando yo llego, ya no reconozco ni a mi partido ni la manera como estamos haciendo las cosas. Luis Felipe, la verdad es que, fíjate, me faltaron mil cosas, obviamente. Dimos, esto fue realmente un reconocimiento de mi parte a tu trayectoria, que así lo quería yo hacer. No quería comprometerte en los temas de cómo está hoy el partido y cómo está México. Tendrá que ser conversación de un próximo programa si tú así me Con lo todo gusto. hicieras favor de regalar. Pero en esta ocasión me quedo con esto que me has platicado, una trayectoria de vida muy padre, de compromiso por México, creo que a prueba de todo. Yo creo que los que te conocemos y los que no, te reconocemos eso, un servicio a México digno, congruente, con un tema familiar alejado de escándalos, con una solidez familiar padre. Es muy bonito, es muy bonito, es parte de esta congruencia
Y pues eso fue lo que me llevó a querer conversar contigo en esta primera ocasión, mi querido Luis Felipe. Pues eres muy amable en dedicar el valioso espacio a una charla biográfica, pero creo que estas charlas es bueno compartirlas porque pues somos parte, para mí, para bien o para mal, de la historia política del país, de esta historia hoy tan difícil con la que necesitamos reconciliarnos. Y al mismo tiempo que nos reconciliamos, reconocer los errores y las nuevas perspectivas que tenemos hacia adelante para comprometernos cívicamente con nuestra patria, que tanta falta hace que los ciudadanos estemos activos. Para finalizar, en 30 segundos, ¿qué México quieres dejar a las próximas generaciones? Yo quisiera, porque, y es buena la pregunta, porque ya no me falta mucho para, para No, que se quise, escriba no, 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 la no. última página. Eso no lo sé, pero pues Yo creo es que falta mucho. natural. Yo Oye, creo que sí falta mucho. ya a los 72 años, pues ya estás No, pensando hombre, en hermano, te cómo faltan cierras la 30, tienda. hombre. Te faltan 30, así que Ya estás en déjate. el balance final. Mira, ¿qué quisiera? Que México recuperara las condiciones de una sociedad civilizada y, y de una sociedad decente. Y en esto no es una frase seca. Sigo el pensamiento del filósofo israelita que sostiene que una sociedad civilizada es aquella en la que las personas no humillan a otras personas. Y una sociedad decente es aquella en la que las instituciones no humillan a las personas. Porque las instituciones a veces predicando que quieren ayudar a las personas, las humillan. Nomás piensa en quien da una dádiva social o a nombre de dádiva social, lo que le pide es esclavitud política. Entonces es una humillación a los ciudadanos también. Pero no solamente es de las instituciones, es de unos a otros. Yo sueño con un México civilizado y un México decente, en estos términos. Querido Luis Felipe, pues siempre es un honor platicar contigo. Te agradezco muchísimo que me hayas dedicado este espacio, que sea la primera de muchas y simplemente agradecerte la oportunidad. Gracias, Julio, a ti, muy amable, Estamos en contacto, Luis Felipe. Hasta pronto. seguro. Gracias a todos.